Bienvenidos a Los Misterios de Rodo, el podcast donde contamos todas las historias que ocultan enigmas. Hoy episodio número 16, Peter Kürten. Disculpen, tengo como una carrasperita hoy, pero no va a impedir para nada que les cuente la historia de este hombre que le llamaban el vampiro de Düsseldorf. Ningún asesino en la historia del crimen causó jamás tanto terror como Peter Kürten en la ciudad de Düsseldorf. Durante el periodo de la posguerra se puede afirmar, sin lugar a duda, que la epidemia de ataques con tintes de abuso y privación de la vida ocurridos entre febrero y noviembre de 1929 provocó la más angustiante ola de horror y desprecio vivida en Alemania y diseminada por el mundo entero. Debido a eso, la extensa investigación judicial intentó castigar no solo al criminal, sino también entrar en la mente y el alma de este hombre misterioso y enigmático. Para que vayan teniendo un contexto de cómo lucía este hombre, ese es Peter Kürten. Algunos lo consideran uno de los peores criminales de Alemania, así que estén atentos. Un estudio clínico de Kürten, mediante un análisis rápido, reveló estar en presencia de un asesino anormal y patológico. Víctima de una familia destruida, Peter Kürten nació en Köln-Mülheim el 26 de mayo de 1883. Pasó su niñez en la miseria, habitando en su casa, que era muy pequeña y compartían 13 miembros de una familia, cuyo padre era alcohólico y era violento, que frecuentemente llegaba ebrio y forzaba a la madre a tener relaciones con él, y en muchas ocasiones a sus pequeños hijos también. Si mis padres no estuvieran casados, esos actos habrían sido abuso, comentó cierta vez. El señor Kürten era un maniático ninfómano, por así decirlo, y fue encarcelado durante 3 años acusado de incesto con la hermana de Peter de 13 años. ¡Ay, qué monstruoso es esto! La señora Kürten, hija de un comerciante, provenía de una familia respetable formada por 5 hermanos. El matrimonio de sus padres llegó a su fin por causa del incesto y, en 1911, su madre volvió a casarse de nuevo. Murió en 1927. Los impulsos sádicos de Peter Kürten tenían su razón en las escenas violentas sufridas en su propio hogar. A los 9 años, Peter conoció a un drogadicto con el que comenzó a verse asiduamente. Un degenerado que le enseñó cómo fornicar con perros y torturar animales. Recuerden que hay bastantes análisis y estudios que sugieren que hay una conexión entre el maltrato animal y la falta de empatía. Fue también por ese entonces cuando Peter ahogó a un amigo mientras jugaban en una balsa en el río Rin. Después de zambullirse para rescatarlo, lo empujó bajo la embarcación y ahí lo sostuvo hasta que se ahogó. Sus anormales impulsos en la intimidad se manifestaron prontamente. Practicaba intimidad con ovejas y cabras en los establos próximos. Así descubrió que sentía más placer cuando privaba de la vida al animal con un puñal durante el acto de intimidad. Un acto que realizaba con mucha frecuencia. A los 16 años, Peter ya se había marchado de su hogar y se mantenía delinquiendo. Sus 21 entradas a prisión le ocuparon 24 años de vida. Generalmente era condenado por delitos menores como el robo de alimentos o el robo de ropa, por los cuales le daban sentencias cortas que cumplían en las prisiones de Düsseldorf. Después de su detención en 1899 se fue a vivir con una prostituta masoquista, mucho mayor que él. Entonces sus impulsos sádicos se trasladaron de los animales a las personas. ¡Oh, qué asco! Las condiciones penales inhumanas dejaron a Kürten un amargo recuerdo de su primer periodo prolongado de encarcelamiento. No condeno las sentencias, sino la manera que se aplican en la gente joven. La cárcel lo condujo a otra perversión, a un mundo fantástico donde podía alcanzar el éxtasis imaginando actos de intimidad brutales. Estas fantasías pasaron a ser una gran obsesión, por lo que comenzó a romper las reglas de la prisión para que lo condenaran al confinamiento solitario, donde encontraba la atmósfera ideal para soñar despierto su mundo sádico. Poco después de cumplir su última condena, Kürten concretó el primer ataque contra una mujer durante una relación íntima y abandonó su cadáver en la bodega. Abandonó su cadáver en la bodega de maderas de Grafenberg. Sus entradas a la cárcel continuaron
y sus sensaciones de injusticia se consolidaron, lo que le generó un enfermizo deseo de venganza contra la sociedad. Durante una de estas detenciones, Curtin entabló amistad con un notable psicólogo alemán con quien hablaba, el profesor Karl Berg, que más adelante escribió un libro con la intención de ayudar a la comprensión de este misterioso criminal. Berg se ganó su confianza y logró acceder a su mente, tan enferma como fascinante. Así pudo determinar que la memoria de Curtin era más que extraordinaria y que la agudeza con la que describía los detalles mínimos de sus crímenes daban a entender que realmente disfrutaba de sus actos. Cuando hablaba de cosas que no valoraba emocionalmente, su memoria solía ser muy defectuosa. Los primeros asesinatos que cometió, los cometió en la ciudad de Köln, el 25 de mayo de 1923. Peter venía robando todo lo que encontraba en condominios multifamiliares y esa tarde se encontraba examinando un departamento. Y escuchen esto, estas son declaraciones de él, que el psicólogo pudo anotar. No hay una grabación de voz de este tipo. Estuve buscando, no encontré. ¿Qué quieren que le pongamos? ¿Una voz aguda? ¿Una voz grave? Entré en una casa en Wolfstrasse, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta. Abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar. Pero en la cama había una niña durmiendo de aproximadamente 10 años, cubierta con una cobija gruesa de plumas. Sin ningún motivo, Curtin agarró a la niña por el cuello, con ambas manos la privó de la vida, estrangulando. Luego llevó el cuerpo al borde de la cama y abusó del cuerpo con sus manos. Tenía un pequeño cuchillo de bolsillo con el cual corté la garganta. Oí los chorros y el goteo de la sangre en la estera al lado de la cama. Salió a borbotones en un arco. La cosa entera duró cerca de 3 minutos. Entonces salí, cerré la puerta otra vez y regresé a mi casa en Dassel. El cuerpo de la niña estaba pálido y su lengua había sido mordida brutalmente. En la garganta había 2 heridas separadas. La superior de 1 a 2 milímetros de profundidad y de 9 centímetros de largo. Fue hecha en un solo movimiento de mano, mientras que la inferior había exigido 4 movimientos de mano. Esa fue la primera víctima de Curtin, una niña de 10 años llamada Christine Klein, estudiante de la escuela de Köln. Su papá Peter Klein administraba una taberna. Todas las sospechas de este crimen recayeron de inmediato sobre su hermano Otto, ya que en la tarde anterior había pedido un préstamo a Peter Klein y se lo había negado. En un ataque de furia, Otto había amenazado con hacer algo que su hermano recordaría para toda la vida. Y por eso, amigos, es importante medir las palabras. Uno cuando está enojado, por ahí dice estos agravios, estas injurias o lo que sea, amenazas, y después uno no hace nada, pero si hubo testigos, usted sabe. En la habitación donde habían privado de la vida a esta niña, la policía encontró un pañuelo con las iniciales PK. Y parecía razonable la culpabilidad de Otto debido a la disputa generada por el préstamo negado. Las sospechas sobre Otto se fueron ahondando por el solo hecho de que el crimen no tenía motivos aparentes. La niña había sido asfixiada y la garganta cortada con un cuchillo. Había muestras de algún tipo de abuso, pero no de un abuso con acceso carnal. Y parecía posible que Otto hubiera agredido íntimamente a la niña por venganza. Lo acusaron del asesinato de Christine, pero el jurado lo absolvió porque las evidencias no eran lo suficientemente contundentes, aunque estaba parcialmente convencido de culpabilidad. Al día siguiente, Curtin entró al café de Mülheim, que se encontraba enfrente del bar de Klein. Se sentó y se tomó una cerveza directamente de la botella. Como era comprensible, las conversaciones en el lugar giraban en torno al horrible crimen y Curtin aprovechó la circunstancia para comentar el horror e indignación que le había provocado. Su apetito sádico se había despertado y, ávido de sangre, pronto comenzó una serie de ataques contra la gente de Düsseldorf. Le viene bravo esto. Apenas unos días después, el 14 de julio, fue arrestado por una serie de ataques incendiarios y robos. Fue sentenciado a 6 años de prisión, aunque sus repetidos actos de indisciplina hicieron que su encarcelamiento se extendiera por otros 2 años. Todo al revés hacia este tipo, no le importaba claramente nada, porque uno cuando está preso, sí, puede ser medio jodido, pero disimula para tratar de salir antes, supongo yo. No, a este tipo no le importaba nada. Más adelante, no, estaba del lado izquierdo. Dios. Cumplió la condena en una cárcel militar de la ciudad de Brig, entonces parte del Imperio Alemán. Liberado en abril,
de 1921 se mudó a Altenburg, donde inicialmente vivió con su hermana, quien le presentó a una mujer 3 años mayor que él, llamada August Scharf, o Scharf, no sé, yo creo que es Scharf, S-C-H-A-R-F, propietaria de una confitería y ex prostituta, que había sido condenada anteriormente por privar de la vida a su prometido mediante tiros. 2 años más tarde, Curtin y Scharf se casaron y por primera vez en su vida, Peter obtuvo un empleo regular, convirtiéndose también en un activo dirigente sindical, aunque no entabló mayores amistades cercanas. En 1925 la pareja se mudó, donde Curtin fue acusado de 2 intentos de abuso, cumpliendo 6 meses de condena con la condición de que abandonara la ciudad. Pero en 1925 volvió a Düsseldorf para dar rienda suelta a sus inclinaciones criminales. Cuando veía la ciudad a la luz de la tarde, regocijándose decía: "La puesta del sol era sangre roja en mi vuelta", interpretando esto como un presagio de su destino. Le mando un abrazo grande a Nahue, que nos está viendo desde la página Un Día Como Hoy. Los invito a todos activamente a seguir la página Un Día Como Hoy. Hacemos una pequeña pausa para promocionar los otros proyectos del conglomerado Rodo. Mi amigo Nahue se está encargando de la edición y la gestión de Un Día Como Hoy. Ojo al piojo, los quiero a todos siguiendo la página Un Día Como Hoy en Facebook. Y en YouTube lo tenemos en Rodo, así que ya vamos a pegar todo. Pero de momento, recuerden, dejen un like si están pasándola bien y digan: "Hola Rodo, sí, la estoy pasando bien", desde Mendoza, Chile, Miami. 4 años después del crimen de la niña, parecía tener bajo control su instinto, pero solo era un periodo de remanso antes de desencadenar los horrores sufridos por los habitantes de la ciudad en el año 1929. La policía de Düsseldorf se enteró de las primeras atrocidades cuando encontraron bajo un árbol el cuerpo de una niña de 8 años, Rosa Oliger. La habían privado de la libertad con 13 veces cortes de puñal y habían tratado de quemar su cuerpo con nafta. El asesino también la había apuñalado en sus partes íntimas y las manchas de fluidos del hombre sobre ella indicaban que había sido abusada. Los investigadores indicaron en ese momento que la causa de la muerte había sido la hemorragia producida por los cortes de arma blanca y que el móvil del criminal podía deducirse de la lesión encontrada en los órganos íntimos de la víctima. Más adelante se pudo comprobar que el objetivo de Curtin no había sido el acto de intimidad en sí, sino que se habría limpiado su dedo manchado con fluidos en la ropa interior de la niña y que luego lo había introducido en sus partes íntimas. 6 días antes había abordado a una mujer llamada Frau Kuhn, a quien privó de la con arma blanca. Frau sufrió 24 heridas. Era evidente que el apetito sádico de Curtin todavía no había sido. Apenas acababa de descubrir un estimulante nuevo, volviendo a las escenas de sus crímenes. El lugar donde ataqué a Frau Kuhn lo visité 2 veces en la misma tarde. Y luego fui y volví varias veces. Al hacer esto tenía, a veces, placeres tan grandes que llegaba al éxtasis. Al rociar la gasolina sobre el cadáver de Oliger y ver el fuego sobre el cuerpo, tuve un éxtasis impresionante. Solamente habían transcurrido 5 días después del asesinato de Rosa Oliger, cuando un mecánico de 45 años llamado Scheer fue encontrado privado de la vida con arma blanca en la carretera de Flingen. Tenía 20 heridas de cuchillo. Al día siguiente, Curtin volvió al escenario del crimen y tuvo la audacia de conversar con los detectives y policías que cubrían el caso. La policía no tenía motivos para sospechar de Curtin y hablaron con él de manera abierta sobre el episodio. Poco tiempo después, una serie de abusos arrestaron a un deficiente mental llamado Stausberg por asaltar a 2 mujeres con un lazo. Naturalmente la policía acusó a Stausberg de los ataques de febrero y el idiota confesó todos los crímenes. Fue encerrado en un asilo psiquiátrico. Cuando todo parecía haberse aclarado y la pesadilla llegado a su fin, en agosto una serie de estrangulaciones y de ataques con arma blanca hizo ver a la policía que se habían equivocado. El vampiro atacaba de nuevo. En el suburbio occidental de Lirenfield, 3 personas fueron apuñaladas durante la noche mientras miraban una casa que había sido puesta a la venta. Las 3 víctimas fueron sujetadas y tenían heridas profundas en las costillas y en la espalda. Cuando todo parecía... La noche del 23 de agosto de 1929, cientos de personas celebraban las fiestas de aniversario de Flehe. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, 2 niñas, Gertrude Hamashir, de 5 años,
y Louise Lenzen, de 14, salieron de la feria y comenzaron a caminar para dirigirse a su hogar. Una sombra surgió de entre los árboles y las fue siguiendo a lo largo de todo el camino. La sombra detuvo a las niñas y le dijo a Louise: por favor, consigue algunos cigarrillos para mí mientras yo me ocupo de tu pequeña hermana. Louise tomó el dinero y regresó al parque de atracciones. El hombre tomó a Gertrude en sus brazos y después de privarla de la vida mediante un estrangulamiento, le cortó lentamente la garganta con una navaja de afeitar. Cuando Louise volvió unos minutos después, fue secuestrada por el misterioso hombre que, luego de privarla de la vida mediante estrangulamiento como a su pequeña amiga, la decapitó. Sí, le sacó la cabeza. Durante la tarde siguiente, un hombre se acercó a una empleada de servicio doméstico llamada Gertrude Schulte e intentó convencerla de tener relaciones íntimas. Cuando ella se negó, el hombre gritó ¡muere! Y le clavó un puñal. Afortunadamente Schulte sobrevivió, pero solo pudo describir a su asaltante como una persona de aspecto agradable de cerca de 40 años. Curtin ahora desplegaba al máximo su sensualidad, su placer y su ferocidad. El aumento de los ataques convenció a los especialistas de que el vampiro había perdido todo el control de sus impulsos. En septiembre abusó y privó de la vida a una adolescente llamada Reuter. El 12 de octubre, otra joven llamada Elizabeth Dorrier fue privada de la vida. Estos casos fueron seguidos por los ataques con martillo a la señora Meurer y a la señora Wanders, ambos el 25 de octubre. Toda la ciudad de Düsseldorf entró en pánico. Los violentos crímenes parecían no tener fin. El 27 de noviembre, fíjense chicos, esto es menos de un mes, eran cada semana, casi como Jack el Destripador. El 7 de noviembre se denuncia la aparición de Gertrude Alberman, de 45 años, la desaparición. 2 días después, un periódico local recibió una nota en su redacción en la que se indicaba que podían encontrar su cuerpo en la parte trasera de una fábrica. Naturalmente, el cuerpo fue encontrado donde el criminal había descrito, entre una masa de ladrillos y de escombros. ¿Qué? ¿Pero quién? Claro, mandaron una carta anónima, pero no habrá sido él. ¿Habrá sido él el que mandó la carta para descubrir el cadáver? Porque eso sería muy como Jack el Destripador. Dios, o como el Zodíaco. No sabía de este criminal. De hecho, chicos, lo descubrí a último momento leyendo este hermoso libro. Cuestión que la encontraron ahí en la pila de ladrillos y escombros, y Gertrude había sido privada de la vida mediante estrangulamiento y había recibido 35 cortes de arma blanca. Los ataques se acrecentaron entre febrero y mayo. Se acrecentaron, o sea, más cantidad. Este tipo no podía parar, aunque ninguno tuvo consecuencias fatales. A pesar del enorme operativo organizado para capturar al vampiro, el asesino seguía libre y Düsseldorf estaba bajo protesta popular. Los métodos empleados por el criminal cambiaban permanentemente y por lo tanto no proporcionaban ningún patrón claro para que los detectives siguieran. Claro, lo mismo que pasó con Richard Ramírez, ¿se acuerdan? El acechador nocturno, el tipo ese que era alto, que hacía rituales y que decía que era el mismo diablo y se dejaba los dientes podridos a propósito. Ese, que tuvo muchas seguidoras en la cárcel, sí. Tenía un modus operandi muy irregular, entonces hacía lo que le pintaba y eso no les daba ningún patrón a los detectives para poder encontrarlo. De hecho, se terminó deschavando, o sea. El 14 de mayo de 1930, una empleada doméstica llamada Maria Budlik viajaba a la ciudad de Köln en busca de trabajo cuando, en la estación de Düsseldorf, un hombre se le acercó y le ofreció indicarle la manera de abordar el transporte adecuado. Caminaron un tramo por las calles, pero cuando él comenzó a conducirla hacia un parque, la muchacha recordó repentinamente los artículos que los diarios publicaron sobre el criminal y lo rechazó para evitar problemas. El hombre insistió y mientras discutían, un segundo hombre apareció preguntando qué era lo que estaba pasando entre ellos. Claramente alterada, la mujer aprovechó la situación para marcharse con el recién llegado, mientras el otro hombre se quedó en la estación de ferrocarril viendo cómo se iba con su salvador, el gentil Peter Curtin. Curtin invitó a la angustiada joven a un departamento que poseía en Medmenner Straße 71 para comer y beber antes de que ella, deduciendo las verdaderas razones de su hospitalidad, afirmara que no estaba interesada en tener relaciones íntimas con él. Curtin accedió con calma y se ofreció a llevarla a un hotel, aunque en cambio la atrajo a los bosques de Grafenburg, donde la tomó por el cuello e intentó privarla de la vida mediante estrangulamiento mientras abusaba de ella. Cuando Budlik comenzó a gritar, Curtin soltó su garganta y la dejó ir. La mujer no denunció este asalto a la policía, pero describió su terrible experiencia en una carta dirigida a una amiga, la señora Bruckner, aunque la envió a una dirección incorrecta.
Ahí está. Le mandó una carta a su amiga, se equivocó donde la mandó y la carta fue abierta en la oficina de correos por un empleado que, al leer el contenido, se la envió inmediatamente al inspector en jefe, Jennat, de la policía, quien asumió que había una pequeña posibilidad de que el agresor de Budlick fuera el responsable de todos los crímenes de Dusseldorf. Jennat entrevistó a Budlick, quien le contó su terrible experiencia y reveló además que una de las razones por las que Curtin le había perdonado fue porque ella le había informado falsamente que no podía recordar su dirección. Aceptó llevar a la policía a la casa de Met Manor Street 71. Cuando la propietaria la dejó entrar a la habitación, Budlick le confirmó a Jennat que esa era la dirección de su agresor. La casera confirmó al inspector jefe que el inquilino se llamaba Peter Curtin. Mientras tanto, en el interior del departamento, la señorita Budlick encontraba pruebas aún más concluyentes cuando su atacante ingresó al edificio y comenzó a subir las escaleras hacia ella. Al verla salir, quedó sorprendido, pero continuó su marcha y cerró la puerta tras de él. Algunos momentos después, abandonó la casa con su sombrero inclinado hacia abajo para cubrirse los ojos. Miembros de la Fuerza Especial de la Policía pasaron a su lado y se perdieron al llegar a la esquina. Curtin comenzó a presentir que su captura era inevitable y decidió explicar el caso Budlick a su esposa. La tentativa de agresión íntima podía ser considerada como abuso, como violación. Sabía que la condena podrían aplicar sería muy grave y estaría preso al menos 15 años, considerando que ya tenía un prontuario importante. Hasta ese momento no había nada que conectar a Curtin con los ataques del vampiro. Solo era sospechoso de violación, pero él sabía que tenía que esconder su identidad. Así describió en un escrito los acontecimientos del viernes siguiente. Hoy 23 de mayo por la mañana le dije a mi esposa que también era responsable del asunto de Schulte. Eso significa 10 años o más de separación para nosotros, probablemente por siempre. Mi esposa estaba inconsolable. Ella me habló del desempleo, de la carencia de medios y del hambre que pasaría a su avanzada edad. Se tornó histérica, puesto que su futuro estaba totalmente sin esperanza. Entonces por la tarde le dije a mi esposa que podría ayudarla. Peter terminó confesándole a su esposa que era el vampiro de Dusseldorf y le relató detalladamente cada crimen. Luego le habló de la elevada recompensa ofrecida por el descubrimiento del criminal y que ella podría conseguirla si lo denunciaba a la policía. El 24 de mayo de 1930, la señora Curtin contó toda la historia a la policía, agregando que ella había convencido a su marido para que fuera a la iglesia de Saint Rochus a las 3 de la madrugada. Para esa hora el área había sido rodeada por completo y 4 oficiales esperaban con los revólveres cargados el instante en el que el codiciado Peter Curtin apareciera. Llegó puntual, sonrió y se entregó sin ofrecer resistencia. La manera que empleó Curtin para describir todos sus crímenes durante la confesión fue sorprendente. Los enumeró comenzando desde el número 1 y terminando en el 79, mientras dictaba cada uno de los pormenores a la persona que taquigrafiaba, disfrutando viendo las caras de horror de muchos de los oficiales de la policía que escuchaban atónitos sus palabras. Los investigadores dudaron de la veracidad de sus dichos, por lo que fueron examinados por eminentes magistrados y luego por el profesor Berg. Hasta el propio Curtin reconoció que todo sonaba increíble y se tomó más tiempo para describir cada crimen con exactitud. Los motivos de Curtin para ser creído eran simplemente los de asegurar un futuro lucrativo para su esposa. Este es uno de los aspectos más curiosos de su personalidad, porque ansiaba pagar todo el sufrimiento que le había ocasionado, ya que realmente la amaba y lo desesperaba pensar que podía llegar a sufrir en un futuro. El juicio del vampiro de Dusseldorf se realizó en 1931. Una jaula especial del tamaño de un hombre fue construida dentro del juzgado para prevenir su fuga. Detrás de ella se expusieron algunas muestras impactantes de su derrotero criminal, los cráneos de sus víctimas y partes de los cuerpos en los que era posible visualizar las lesiones infligidas por el criminal, cada una prolijamente presentada en orden cronológico. A ver, déjenme entender. Los tipos, para llevarlo a juicio al vampiro de Dusseldorf, pusieron una jaula, pusieron al animal adentro de la jaula. Ya eso era como un circo, pero está bien, porque no tenían cómo garantizar que no se escapa. Pero si eso ya no era lo suficientemente cringe, enumeraron posiblemente 79 muestras de cada uno de los crímenes, como cráneos. Así eran los juicios antes, se ve. Lo estamos viendo del libro, así textual. Los cuchillos, la cuerda, la tijera,
y un martillo también estaban en la demostración, junto con muchas otras evidencias de su irrefutable culpabilidad. Obviamente era una exposición que causaba espanto y todos los presentes estaban horrorizados. Instantes después el vampiro entró muy elegante, con el cabello cuidadosamente dividido por la mitad, tenía una mirada huidiza y hablando en voz baja negó su confesión anterior presentando una súplica de inocencia al magistrado. Dijo que solo había confesado los crímenes en la primera ocasión con el fin de asegurar la recompensa para su esposa. Después de 2 meses, Curtin volvió a aceptar su confesión. La ampliación detallada de los crímenes resultaba más monstruosa de lo que cualquier persona había imaginado. Los doctores más prestigiosos de Alemania atestiguaron que Curtin siempre había sido responsable de sus acciones motivadas por su deseo de vengarse de la sociedad por los males que había sufrido en prisión. Con voz fría y distante, Curtin describió su vida crudísima en la que se combinaban el ambiente familiar, la conducta heredada y el sistema penal alemán, que había fomentado la personalidad sádica que lo distinguía. La corte quedó aterrorizada cuando el vampiro dio a conocer sus planes para causar accidentes que involucraban a miles de personas. En su exposición continuó describiendo los detalles de sus crímenes en forma individual, de una manera tan organizada como jamás se había visto. El jurado se tomó solo media hora para dar un veredicto unánime, culpable de todos los cargos. El juez lo condenó a muerte. Curtin recibió la sentencia con tranquilidad y no se advirtió en su rostro ninguna señal de arrepentimiento. El 2 de julio de 1932, el vampiro de Düsseldorf fue ejecutado con una guillotina instalada al efecto en la prisión de Klingelputz. Antes de ingresar al patíbulo, el condenado expresó su último deseo terrenal. Después de que mi cabeza se haya desprendido del cuerpo, ¿podré oír por lo menos por un momento el sonido de mi propia sangre cuando brote de mi cuello? Y luego, tras un corto silencio, agregó: sería el mayor placer para terminar con todos mis placeres.